No es que hacemos una nueva denuncia, sino que ampliamos la que ya hemos hecho, que muy bien señalaste de lo que fue el año judicial pasado para Sandra Petovelo, que ya le habíamos, a través del patrocinio de Juan, le habíamos presentado una denuncia por la retención de los alimentos. Eso fue un escándalo público a nivel nacional. Terminaron repartiendo los alimentos a través de una organización que se llama CONIN, que nunca había tenido vinculación con el Estado. CONIN llamó a las organizaciones sociales para distribuir esos alimentos antes de que se le venzan. Otros alimentos se vencieron, después hicieron todo un escándalo con que la yerba era adulterada o que no estaba lista para comercializar. La justicia determinó que no había ningún impedimento para comercializar, no, para distribuir, porque no tenía valores nutritivos, no sé qué. La cuestión es que incluso en eso tuvo un revés judicial, eso todo lo que tiene que ver con la causa penal, y además presentamos un amparo donde decíamos que tenían que reabastecer el abastecimiento de comedores a lo largo y ancho del país, por lo menos de la red que ya estaba en funcionamiento durante la gestión antes de que llegaran ellos. En ese contexto nos llega la información y un material de que los galpones seguían llenos de alimentos. Muchos de esos alimentos son los paquetes de yerba que todavía no repartió, seguramente algunos estarán vencidos, otros no sabemos en qué estado. Imágenes donde gatos, palomas, etcétera, comparten arriba de los alimentos, de los útiles escolares, de la mochila, de los guardapolvos, en un contexto donde la canasta escolar está alrededor de 230.000, 240.000 pesos por pibe, y que vendría muy bien en un contexto de ajuste, recesión, desempleo, crisis económica, aumento de los valores y de los niveles de vida, vendría muy bien algunos de esos útiles escolares, sobre todo para escuelas rurales, para trabajadores de la economía popular, para algunos asentamientos a lo largo y ancho del país, pero ellos deciden dejar ahí, tirados en un galpón, como si todos los problemas en este país están resueltos. Por eso incluso creo que toda esta lógica de funcionamiento, a pesar de que 6 jueces en 11 instancias diferentes nos dieron la razón respecto a esta discusión, y todavía ninguno tuvo el coraje y el valor suficiente para imponer una exigencia clara, como se hizo con el monotributo social, que tuvieron que restituírselo a una persona, si no la ministra iba a tener que pagar 100.000 pesos diarios, creo, o 100.000 pesos por cada día que no se le pague el monotributo. Bueno, en este o de los alimentos faltó ese empujoncito, entonces volvemos a ampliar la denuncia para ver si la justicia va un poco más a fondo y obliga a este gobierno a evaluar la política de abandono que está teniendo para el pueblo argentino. Y como vacían absolutamente todo, por eso terminan despidiendo 20.000, 30.000 personas, 60.000 en lo que va en el mandato de este gobierno, porque básicamente lo que van haciendo es primero destruyen a los beneficiarios de la política pública, es decir, dice que son todos mafiosos, corruptos, vagos, planeros, etcétera. Luego de eso vacían la política pública, dejan de ejecutar la política pública, congelan el salario social complementario, hacen desaparecer el monotributo social, hacen desaparecer el financiamiento de las cooperativas, hacen todo eso, y finalmente destruyen a los trabajadores que debían llevar adelante esa política, porque si uno lee el comunicado aberrante que sacó hoy Capital Humano, donde enuncia la secretaría que cerró como si fuera una venganza contra Emilio Pérsico y los movimientos sociales, pero uno empieza a leer los títulos de las diferentes direcciones que estaban bajo esa secretaría, y bueno, ahí tenía formación en oficio, formación en empleo, formación para huertas urbanas, tenía de todas cosas que podían ejecutar desde el Estado Nacional sin las organizaciones para tratar de acompañar y fortalecer educacionalmente, espiritualmente y sobre todo con herramientas a un montón de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho de la Argentina. Sí, Nicolás, ahí justo vos mencionás el comunicado del ministerio, y otro de los elementos que se mencionan ahí es el argumento de eliminar de esta manera la intermediación, ¿no? Esto que vienen insistiendo, vamos a asistir directamente a los que están pasando por una situación en la que necesiten esta ayuda. Pero eso tampoco se termina dando porque, bueno, tenemos los alimentos en los galpones, los útiles en los galpones. ¿Qué lectura haces de esa argumentación? Que es solo parte de su batalla cultural, entre muchísimas comillas, porque básicamente lo que hacen es estafan a su pueblo y ventajean discursivamente a su pueblo, pero como te digo, ellos, incluso voy a decir una barbaridad, que nunca me gustaría plantearlo así, pero en términos de planes y trabajo, la política que ellos están proponiendo de transferencia directa de recursos a las personas y así nomás al voleo y al revoleo y al tuntún, es mucho más
cultura planera, para decirlo entre muchas comillas, que la que existía anteriormente con todas las deficiencias que tenía. ¿A qué me refiero? El salario social complementario, el potencial trabajo, debía ser chequeado, que cumplan las horas de trabajo, que asistan a una unidad productiva, que cumplan determinadas obligaciones, como que se garanticen determinados derechos. Que eso lo habíamos presentado en la Carta de Derechos y Obligaciones que presentó la UTEP al Ministerio de Desarrollo Social cuando era Desarrollo Social, y fue aprobado por ese ministerio, donde se le aclaraba cuáles eran las obligaciones de un trabajador: asistir a una unidad productiva, tantas horas semanales, no más de 40 mensuales creo que era, porque era la mitad de un salario mínimo vital y móvil, y además tenía que cumplir ciertos requisitos. Y su derecho era que nadie lo podía obligar a marchar, que nadie le tenía que sacar la plata, qué sé yo. Así fue que se inventó el número de teléfono donde recibieron la mayoría de las denuncias. Entonces, ellos construyeron un relato mentiroso y estafador para el pueblo argentino, que lo único que están haciendo es viendo cómo le van sacando los recursos a los más pobres para asegurar que la casta esté mejor que nunca, y que eso me refiero a la casta judicial, a la casta política, a la casta empresarial, a la casta oligárquica de la Argentina, mientras el resto del pueblo tiene que pagar la joda de todo eso y los berretines de ellos dando vuelta por el mundo y sintiéndose estrella de rock o no sé qué mierda le pasa en la cabeza, digamos. Nicolás, vos antes mencionabas las definiciones judiciales en relación a estas causas que iniciaron. Decías que 6 jueces en 11 instancias diferentes fallaron contra el ministerio. ¿Por qué pensás que más allá de esas decisiones no pasa nada en concreto, en lo material, en respuesta a estas decisiones? Porque básicamente los que dicen venir en nombre de la República no respetan la República en lo más mínimo. Y como el Poder Judicial suele ser mucho más sañoso y sentirse respaldado sobre todo por la red de medios que suele bancar los procesos de característica, como lo vemos con Clarín y con La Nación, que tienen personajes que se prestan a las estafas que hace el presidente con entrevistas grabadas o defendiendo lo indefendible por parte de este gobierno. Entonces, el Poder Judicial, cuando le toca atacar a uno de los nuestros, o sea, cuando nos llega una carta de desalojo a nosotros, a cualquiera de nuestros compañeros, a cualquiera, ya sabemos que a los 3-4 días vamos a tener 200 policías en la puerta, tanquetas, camiones, bala de goma, y si no, la posibilidad de aceptar un subsidio para abandonar una casa y que nada va a resolver de tu condición de vida. O lo pienso con lo de la cuarentena. ¿Se acuerdan que Larreta presentó un recurso de amparo con lo de la cuarentena para que vuelvan las clases, con lo delicado que es este tema, ¿no? Pero la justicia resolvió en 2 días y eso se dio vuelta y en 2 días estaba ejecutándose. Entonces, ahí es donde yo digo también el problema de la justicia y la vara de que si no te está bancando Clarín y La Nación, al Poder Judicial le cuesta tomar decisiones, sobre todo que confronten con quienes tienen poder, en este caso el gobierno de turno, que mete jueces por decreto, que hace toda la barbaridad que está haciendo. Entonces, cuando a mí me dicen esto no es fascismo, esto no es totalitarismo, está bien, no lo es en su estado puro y pornográfico, pero tiene todos los indicios de serlo, y va hacia eso indefectiblemente. Entonces, ahí es donde creemos que también tenemos que discutir, reaccionar y confrontar con esto, porque por ejemplo también nos dio la razón la justicia hace 2 días, también en un amparo que habíamos presentado, que es ilegal que le den de baja el salario social complementario a un compañero que podía protestar. Que es ilegal, que es anticonstitucional, que no se puede cercenar un derecho por el ejercicio de otro derecho. Pero ahí están, ahí siguen haciendo lo que se les canta a la pindonga porque creen que tienen la legitimidad de hacerlo y además porque han construido en la figura de la organización social, del pobre, del marrón, como dicen ellos, de una manera bien despectiva como les gusta, del laburante, han construido un relato que lo asocia más a un delincuente que a una persona con derechos y con la voluntad de vivir dignamente. Entonces, en eso tienen consensos incluso con algunos que dicen llamarse nacional y populares, digamos. ¿Cómo se vive, Nico, en los barrios populares, en el día a día, concretamente, esta falta, digamos, de asistencia por parte del Estado? Se ve en los quilombos que tenés en la escuela de un comedor cuando no alcanza la comida para todo, se ve cuando ya muchos compañeros, vecinos y vecinas llegan resignados a pedir una mano en la cooperativa, y digo resignados porque habían votado a este chabón creyendo el discurso de que todos éramos unos ladrones, unos delincuentes y que nadie quería laburar, qué sé yo, y cuando se acercaron y conocieron el laburo posta de las cooperativas, muchos vecinos que en situación de pobreza y desesperanzados de la política votaron a este tipo porque les prometía hacer mierda a la casta y devolverle dignidad al pueblo y no le cumplieron lo más mínimo, pero
vemos eso por un lado, y lo otro que se está viendo de manera aceleradísima, como nunca se ha vivido en nuestra historia, es el avance del control territorial por parte del narcotráfico. Y eso está pasando de hecho, y ya no pasa a los tiros y drogando a la gente, sino que pasa políticamente. Están ganando la voluntad de su vecino y su vecina, porque son los que tienen laburo, son los que te dan el préstamo, son los que garantizan la seguridad de determinado espacio del barrio, son los que le ponen la luz, son los que acercan comida a los comedores. Entonces, están dejando a merced del narcotráfico y la delincuencia los barrios populares, y después tienen el tupé de hacer campañas asesinas, saliendo a pedir pena de muerte, cárcel sí. o bala y todas esas cuestiones, que terminan cosas como las que se han vivido en Luján, que terminan linchando a una persona completamente inocente por la dinámica cruel, comecoco y asesina de un gobierno que culpa a las víctimas como victimarios, digamos.